Era marzo de 1996, en el backstage del Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México. Rocío Dúrcal acababa de terminar un concierto agotador de 2 horas, y estaba caminando hacia su camerino, cuando escuchó sollozos provenientes de un pasillo lateral. Siguió el sonido y encontró a una mujer de limpieza de unos 45 años, vestida con uniforme de trabajo, sentada en el piso junto a su carrito de limpieza, llorando con una intensidad que sugería que algo más profundo que la fatiga la había roto. La mayoría de las celebridades habrían seguido caminando, asumiendo que el personal del teatro manejaría cualquier problema que el personal de limpieza estuviera teniendo. Pero Rocío se detuvo, se arrodilló junto a la mujer, sin importarle que su elegante vestido de concierto tocara el piso sucio del backstage, y preguntó suavemente: ¿qué pasó? ¿Puedo ayudar? Lo que la mujer le dijo en los siguientes 5 minutos llevó a Rocío a tomar una decisión que mantendría en secreto durante 10 años. Pagaría cada peso del funeral de la madre de esta mujer, cubriría todas las deudas que la familia tenía, y se aseguraría de que la mujer pudiera enterrar a su madre con dignidad. Pero tenía una condición: nadie podía saber nunca que Rocío Dúrcal había ayudado. El regalo tenía que permanecer anónimo, la dignidad de la mujer tenía que permanecer intacta, y la generosidad tenía que permanecer privada. Esta no es una historia sobre caridad de celebridades o generosidad pública o incluso sobre dinero. Esta es una historia sobre entender que la dignidad importa más que el reconocimiento, que el verdadero amor es el que nadie ve, y que a veces el regalo más grande que puedes dar es asegurarte de que nadie sepa nunca que diste a... En 1996, Rocío Dúrcal era una de las artistas más exitosas y queridas de la música en España. Había actuado en los teatros más prestigiosos de México durante 30 años. Había ganado suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida, y estaba en una posición donde podía ayudar a otros sin sacrificar su propia seguridad financiera. Pero el éxito no había borrado sus recuerdos de crecer con muy poco en España, de entender lo que significa cuando cada peso importa, de saber cómo se siente estar a un desastre financiero, de perderlo todo. La mujer llorando en el pasillo del backstage se llamaba Rosa Hernández. Ella había trabajado como personal de limpieza en el Teatro Metropolitan durante 15 años, limpiando después de conciertos, llegando a las 11 de la noche y trabajando hasta las 4 de la madrugada, ganando salario mínimo que apenas cubría el alquiler y la comida para ella y sus 3 hijos. Su esposo había muerto 7 años antes en un accidente de construcción, sin dejar seguro ni ahorro. Rosa había criado a sus hijos sola trabajando 2 empleos, limpieza nocturna en el teatro y limpieza de casas durante el día. Era un trabajo agotador que destruía su cuerpo, pero mantenía a sus hijos alimentados y en la escuela. La madre de Rosa, que había ayudado a criar a los niños mientras Rosa trabajaba, había muerto 3 días antes de un ataque al corazón. Rosa había llegado a trabajar esa noche porque no podía permitirse perder el pago incluso en duelo. Pero la realidad de su situación la había abrumado mientras limpiaba los pasillos vacíos después del concierto de Rocío. No tenía dinero para un funeral apropiado. Apenas tenía suficiente para la cremación más. Su madre, que había trabajado toda su vida y había sacrificado todo por su familia, sería despedida sin ceremonia, sin dignidad, sin el respeto que merecía. Esa injusticia, que el trabajo duro y el sacrificio no garantizaran ni siquiera un entierro decente, había roto algo en Rosa. Se había sentado en el piso abrumada por el dolor y la vergüenza, llorando no solo por la pérdida de su madre, sino por la humillación de no poder honrarla apropiadamente. Entonces apareció Rocío Dúrcal, la famosa cantante cuyo concierto Rosa acababa de limpiar, arrodillándose junto a ella como si fueran iguales. ¿Qué pasó?, preguntó Rocío, su voz llevando genuina preocupación, no la simpatía performativa que las celebridades a veces usan cuando encuentran problemas de gente común. Rosa, demasiado agotada para ser apropiadamente deferente a una estrella, respondió honestamente: mi madre murió, no puedo pagar su funeral. Trabajé toda mi vida, ella trabajó toda su vida, y no puedo ni siquiera darle un entierro apropiado, ni siquiera eso. Las lágrimas seguían fluyendo mientras hablaba. Años de lucha derramándose junto al dolor fresco del duelo. Rocío se sentó en el piso junto a Rosa, sin importarle su vestido elegante, sin importarle que tuviera una fiesta posterior al concierto esperándola,
sin importarle que su personal estuviera probablemente buscándola. «Dime sobre tu madre», dijo Rocío suavemente. Rosa, sorprendida por esta atención de una de las cantantes más famosas de México, comenzó a hablar. Habló sobre cómo su madre había criado a 6 hijos con casi nada, cómo había trabajado limpiando casas, igual que Rosa hacía, o cómo había ayudado a criar a los nietos de Rosa después de que el esposo de Rosa murió, cómo nunca se había quejado, nunca había pedido nada para sí misma, siempre había puesto a la familia primero. Rocío escuchó sin interrumpir, dejando que Rosa hablara, entendiendo que a veces el mayor regalo que puedes dar a alguien en dolor es simplemente presencia. Cuando Rosa finalmente se quedó sin palabras, Rocío preguntó suavemente, «¿Cuánto costaría el funeral que tu madre merece?» Rosa sacudió la cabeza. «No importa, no tengo el dinero. Apenas tengo suficiente para la cremación más básica. Eso es todo lo que puedo hacer. Pero si tuvieras el dinero», Rocío persistió, «¿qué tipo de funeral honraría apropiadamente a tu madre?» Rosa, permitiéndose por un momento imaginar lo imposible, describió un servicio funerario modesto, velorio con ataúd decente, ceremonia en una iglesia pequeña, entierro apropiado en lugar de cremación, una comida después para familia y amigos. Nada extravagante, solo básicamente digno. «¿Tal vez 20,000 pesos?» estimó Rosa. «Pero también debo 3 meses de alquiler. Y mis hijos necesitan útiles escolares». Y se detuvo, dándose cuenta de que estaba descargando sus problemas financieros sobre una extraña. Incluso si esa extraña era Rocío Dúrcal. Rocío se puso de pie y ayudó a Rosa a levantarse. «Espérame aquí. Vuelvo en 5 minutos». Rosa, confundida, observó a Rocío desaparecer por el pasillo. Rocío encontró a su asistente y le dio instrucciones específicas. Contactar a su banco inmediatamente, retirar 50,000 pesos en efectivo, suficiente para el funeral, las deudas de Rosa, y algo extra para emergencias. Tenerlo listo dentro de 1 hora. El asistente, acostumbrado a las solicitudes inusuales de Rocío, no hizo preguntas. Solo asintió y hizo las llamadas necesarias. Rocío regresó a donde Rosa estaba esperando, todavía limpiando sus lágrimas, probablemente esperando ser despedida por romper en llanto en el trabajo. «Rosa», dijo Rocío, «te voy a ayudar con el funeral de tu madre y tus otras necesidades, pero tengo condiciones, y necesitas entenderlas claramente». Rosa asintió, abrumadas, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Primera condición: nunca le digas a nadie que yo ayudé, ni a tu familia, ni a tus amigos, ni a tus compañeros de trabajo. Si te preguntan de dónde vino el dinero, dices que fue un donante anónimo. Nada más». Rosa comenzó a protestar. «Pero señora, necesito poder agradecerle. Necesito». «Segunda condición», Rocío interrumpió gentilmente. «No me agradezcas. No me debas nada. Este regalo no viene con obligación. Tú enterrarás a tu madre con dignidad, porque ella lo merece, no porque yo te ayudé. ¿Entiendes?» Rosa estaba llorando nuevamente, pero de manera diferente ahora, no de desesperación sino de asombro de que tal amabilidad pudiera existir. «¿Por qué haría esto por mí? No me conoce». «Conozco lo suficiente», dijo Rocío. «Conozco que trabajas 2 empleos para criar a tus hijos sola. Conozco que tu madre sacrificó todo por su familia. Conozco que el trabajo duro debería garantizar dignidad básica, pero a menudo no lo hace. Eso es injusto. No puedo arreglar el sistema, pero puedo arreglar esta situación. Déjame». 1 hora después, el asistente de Rocío regresó con un sobre que contenía 50,000 pesos en efectivo. Rocío se lo entregó a Rosa en privado, lejos de ojos curiosos. «Funeral digno para tu madre. Paga tu alquiler. Cuida a tus hijos. Y recuerda, esto es anónimo. Nadie puede saber nunca». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder creer que esto estuviera sucediendo. «¿Cómo puedo alguna vez pagarle?» «No puedes», dijo Rocío firmemente. «Y no deberías intentar. Este no es un préstamo. Es un regalo. La única forma de pagarlo es vivir tu vida bien, criar bien a tus hijos, y si alguna vez estás en posición de ayudar a alguien más, sin que ellos sepan que fuiste tú, entonces hazlo. Así es como funciona esto».
Rocío se fue esa noche sin decirle a nadie de su equipo lo que había hecho. Su personal sabía que había retirado dinero, pero no sabían por qué. Rocío simplemente les dijo que era un asunto privado, y nunca lo discutieron. Rosa organizó el funeral de su madre una semana después. Cuando la familia preguntó cómo podía pagar un servicio tan digno, Rosa seguía las instrucciones de Rocío exactamente. Un donante anónimo escuchó sobre la situación y quiso ayudar. Algunos familiares sospechaban que Rosa debía haberse endeudado terriblemente, pero ella no corrigió sus suposiciones. Mantuvo el secreto. Durante los siguientes 10 años, Rosa continuó trabajando sus 2 empleos, criando a sus hijos, viviendo su vida. El dinero que Rocío le había dado le permitió salir de deudas, poner a sus hijos en mejor escuela, finalmente tener un colchón financiero pequeño, por primera vez en su vida adulta. Pero nunca le dijo a nadie de dónde vino ese dinero. Mantuvo su promesa a Rocío incluso cuando hacerlo significaba que la gente pensaba que había tenido alguna increíble buena suerte en lugar de entender que alguien la había ayudado. La historia solo se hizo pública en 2006, después de que Rocío muriera. Rosa, ahora en sus 50, sintió que su promesa terminaba con la muerte de Rocío. Dio una entrevista a un periódico local sobre la amabilidad de extraños, contando finalmente la historia completa de cómo Rocío Dúrcal la había encontrado llorando en un pasillo del backstage, y había cambiado su vida con un regalo que venía con solo una condición: silencio. Cuando los periodistas le preguntaron por qué finalmente contaba la historia, la respuesta de Rosa fue simple: Rocío me pidió que la mantuviera en secreto mientras viviera. Ella se fue ahora, y el mundo necesita saber que las personas como ella existen, personas que ayudan sin querer crédito, que entienden que la dignidad a veces requiere privacidad, que dan sin esperar gratitud. La historia resonó en toda América Latina. Otras personas comenzaron a compartir historias similares sobre Rocío, momentos en que había ayudado a personas en secreto, pagado cuentas médicas anónimamente, apoyado familias en crisis sin buscar nunca reconocimiento. Un patrón emergió. Rocío parecía buscar específicamente formas de ayudar donde su ayuda podría permanecer oculta, donde la dignidad de la persona que recibía ayuda pudiera permanecer intacta, donde la generosidad pudiera suceder sin crear sentimientos de deuda u obligación. Los hijos de Rosa, ahora adultos, hablaron sobre cómo el regalo de Rocío había cambiado la trayectoria de toda su familia. El dinero en sí importaba, pero lo que importaba más era que habían podido honrar apropiadamente a su abuela, que su madre había sido liberada de deudas aplastantes, que habían tenido oportunidades que de otra manera habrían sido imposibles. Rocío Dúrcal nos dio dignidad, dijo el hijo mayor de Rosa. No solo dinero, dignidad. La diferencia importa. Cuando las personas que conocían bien a Rocío fueron preguntadas sobre estas historias, confirmaron que este patrón de caridad secreta era consistente con quién era ella. Un amigo cercano explicó: Rocío creía que la verdadera generosidad es la que nadie ve. Ella decía que cuando ayudas a alguien públicamente, la ayuda viene con costo. La persona pierde privacidad, se convierte en objeto de lástima, debe gratitud pública. Cuando ayudas en secreto, das el regalo puro sin todos esos otros costos. Otro amigo añadió: Rocío entendía la dignidad porque había venido de muy poco. Sabía cómo se siente ser el objeto de caridad, cómo puede ser humillante incluso cuando es bienvenida. Así que cuando ayudaba, lo hacía de maneras que protegían la dignidad de las personas. Rosa, hablando en el funeral de Rocío, en 2006, dijo algo que capturó la esencia de lo que Rocío había hecho. Ella no solo me dio dinero, me dio la posibilidad de enterrar a mi madre con orgullo en lugar de vergüenza. Me dio la posibilidad de mantener mi dignidad intacta. Me dio la posibilidad de honrar a mi familia sin convertirme en historia de caridad. Eso es amor real, amor que se da libremente, que no pide nada a cambio, que deja intacta la humanidad de la persona que recibe. Hoy, cuando las personas discuten el legado de Rocío Dúrcal, algunas hablan de su voz hermosa, sus canciones icónicas, su estatus como leyenda de la música. Pero aquellos que entienden quién era ella realmente hablan sobre momentos como este, cuando arrodillándose junto a una mujer de limpieza llorando en un pasillo oscuro del backstage, escuchó dolor, entendió injusticia y respondió con generosidad que venía con solo una condición: nadie podía saber nunca. Esa es la medida del verdadero carácter. No lo que haces cuando las cámaras están rodando,
sino lo que haces en pasillos oscuros donde nadie está mirando y donde la única recompensa es saber que has hecho lo correcto. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la verdadera generosidad no requiere testigos, que la dignidad a veces requiere privacidad, considera suscribirte y ¿Has conocido alguna vez a alguien que ayudó a otros sin buscar reconocimiento, dando regalos que venían sin obligación ni expectativa de gratitud?